grupos evangélicos es necesario para ellos, no los pueden dejar de lado. Y entonces, hoy en día tenemos cristianos mirando hacia el poder político, en todas partes del mundo, aquí, pero también en otras partes del mundo. Y lo vamos a seguir viendo en los próximos años, según lo que parece ser, según lo que se avecina, como vemos que está caminando nuestro mundo. Por ahí vamos a ver eso. Hoy también tenemos cristianos viendo hacia una iglesia exitosa. Harold nos decía hace unos años, hoy vivimos en la época donde la iglesia es exitosa, pero el reino está en ruinas. Donde las iglesias son profundamente exitosas. Hay iglesias gigantescas, hay iglesias que han construido monumentos arquitectónicos sorprendentes, maravillosos, ¿verdad? Que llaman y cautivan la atención de cualquiera, por supuesto, son gigantescas, son hermosas, hacen cosas maravillosas. Y un poquito de la mano con eso, también sucede en medio de esto. Hoy tenemos cristianos viendo al mercado. Hay músicos cristianos, hay televisoras cristianas, hay autores cristianos, hay tanta variedad que es muy fácil para los cristianos ver hacia el mercado. O hay empresas cristianas millonarias hoy en día, ¿verdad? Y que llaman nuestra atención también, que cautivan nuestra atención sobre todas esas cosas. Y por último, y para también ser honesto, hay cristianos viendo hacia otros cristianos. El problema ha existido siempre. Viendo más hacia el otro cristiano que a otra cosa más. Viendo para el lado siempre. De eso siempre ha habido y siempre habrá. Y sin embargo, como le digo, quizás Domingo de Asunción, como se le ha llamado hoy, es una buena oportunidad, quisiera proponerles, para preguntarnos a dónde debe mirar el cristiano. Y es que, como les digo, esta imagen ha cautivado la atención de todos a través de miles de formas de arte, de miles de siglos de historia. Usted va a encontrar montones de representaciones de esta imagen momento. Y siempre, ¿qué tienen en común todas? Pues por supuesto en el centro, Cristo exaltado. Pero y todos los demás creyentes así. Fija su atención en ese momento, en ese lugar. Fija su atención, fija su mirada ahí. Pero, por eso les digo, necesitamos una mejor respuesta. ¿Hacia dónde debe mirar el cristiano? ¿Hacia dónde debe mirar el cristiano? Y lo primero que yo les voy a enseñar hoy, tal vez sorpresa para algunos, es que realmente solo 12 autores del Nuevo Testamento nos hablan de esto momento. Realmente solo 2 autores del Nuevo Testamento, Marcos y el pasaje que acabamos de leer en Lucas, nos cuentan esta historia del Señor ascendiendo. ¿Okay? Lo cual es lo primero que diríamos, ¿y qué hacen los otros? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Porque ese es el sentido de conclusión, ¿verdad? Es como el final lógico de los evangelios, es el cierre que necesitamos. El evangelio comienza con Jesús viniendo a la tierra. Entonces, ¿cómo debería terminar cualquier evangelio? Pues con Jesús partiendo de la tierra. Y Lucas así lo tiene muy claro, que en el evangelio de Lucas nos da una versión resumida de este mismo relato que acabamos de leer. Y Marcos también se preocupa por darnos ese detalle, aunque de una manera todavía más resumida. Es más, pongámosla de una vez en la pantalla. Pero hay 2 evangelios que no nos contaron nada de la Asunción. Lo cual, como les digo, es un poco curioso porque ¿cómo termina el relato? ¿Verdad? Si los relatos de los evangelios comenzaron con Jesús viniendo al mundo, ¿cómo terminan los relatos? ¿Okay? Veamos primero en Marcos, solo para estar seguro. Y como les decía, vamos a intentar en los próximos minutos hacer una imagen completa. Si tuviéramos que juntar los 4 evangelios, y tal vez es un poco ambicioso para solo una predicación, pero quisiéramos mirar los 4 evangelios y ver los 4 finales de los evangelios juntos. ¿Qué tendríamos que concluir? ¿Okay? Eso vamos a hacer. Dice Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20. Después de que el Señor Jesús habló con ellos y fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios, ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Y cuando les digo, como usted ve, solo un versículo, es una descripción muy breve, porque precisamente es una de las características del Evangelio de Marcos, su brevedad, pero también es una característica del Evangelio de Marcos, estos últimos versículos, cómo llegan a nosotros, y posiblemente es eso, es un intento de resumir
incluso los demás evangelios, o así algunos los han entendido por el momento. Pero como les decía, brinquemos a los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos entonces? Juan y Mateo, ¿verdad? ¿Y cómo termina Juan? ¿Cómo termina el puro final del evangelio de Juan? Dice, y la tercera vez le dijo, obviamente tengo que resumir un poco la historia, es un relato un poco extenso, termina con un pasaje que a mí me encanta, cuando Jesús restaura a Pedro, y cuando Pedro reconoce a Jesús y nada una vez más a la orilla para encontrarse con él, y ocurren esas tres preguntas maravillosas. Pedro, ¿me amas? Empecemos por la tercera para ubicarnos, pero para llegar al puro final del evangelio. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús dijo esto para entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dijo esto, añadió, sígueme, sígueme. Pero continúa un poquito más el relato. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Y de allí surgió la idea de entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, solo dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de las cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es un final abierto, ¿se dieron cuenta? No hay ascensión ahí. Hay varias maneras de entender por qué no hay ascensión ahí, y una de ellas podría ser que Juan escribe su evangelio posterior a los demás evangelios. Entonces Juan ya sabe lo que los otros dijeron. No, los estudiosos no hay manera de demostrar eso, no estamos seguros, ¿verdad? Pero podría ser que Juan deliberadamente dijo, yo no necesito contarles, ya Lucas les contó al respecto, ¿verdad? Y quiso terminar su evangelio de una manera diferente. Pero en medio de este final, ¿qué énfasis está dando? ¿Cuál es el énfasis ahí? Y si se fijaron con cuidado, hay una idea particularmente notable, es mientras van caminando. Tienen este episodio donde Jesús los encuentra en la playa en Galilea y como que empiezan a caminar, y entonces Juan comienza a caminar con ellos, y ahí es donde surge la pregunta de Pedro, ¿y a este qué? Ya tú me dijiste que te siga, te estoy siguiendo, ¿y a este qué? Y dos veces hay dos frases que se repiten, ¿se dieron cuenta? Sígueme. Y lo segundo es, y sobre este a usted no le importa. Y sobre este otro usted no se meta. ¿Usted qué nada más tiene que hacer? Dos veces se repite el relato. Es la manera en la que ellos no había negritas, no había subrayado, no había tipos de fuentes para cambiarle y ponerle letra muy grande. Cuando los autores de los evangelios quieren hacer algo importante, ¿qué hacen? Repiten, ¿verdad? Regocijaos en el Señor, otra vez os digo. Es la manera de los autores de la Biblia de decirle, esto es importante, ¿ok? Repite dos veces, sígame, y otras dos veces dice, y a usted no le importa al otro. Dejemos eso ahí un minutito, como les decía, hagamos un panorama completo y después tratamos de juntar lo que estamos observando acerca de estos evangelios. El otro pasaje, absolutamente conocido también, tan conocido y tan hermoso que algunos incluso, si han mirado representaciones de la ascensión de Jesús, así en video, en películas, a menudo son las palabras que Jesús está diciendo en el momento en el que está ascendiendo. Pero el Evangelio nunca dijo eso. ¿Se dieron cuenta? En Mateo no hay ascensión tampoco. O está implícita en estas palabras que está ocurriendo o del todo no está ocurriendo. El Evangelio termina y Mateo nunca nos dice para dónde se fue. Leámoslo solo para estar todos en la misma página. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dieron? No hay asunción. Más bien, ¿cuál es la palabra final? ¿Cuál es la afirmación final? Yo no me estoy yendo. Yo estoy con ustedes. Yo continúo con ustedes. Déjenme poner un ejemplo controversial incluso, solo para tal vez motivarnos a reflexionar. Espero no sea tan controversial que alguno de ustedes se moleste un poquito conmigo, pero creo que es para invitarnos a reflexionar. Hay historias, y no sé si la he leído, yo he leído 2 que 3, de personas que han tenido apariciones de Jesús a lo largo de los siglos. ¿Ha escuchado alguna vez alguna de ellas? Muchos de ellos son en sueños, por cierto, que digamos sería tal vez una categoría diferente. Pero en la Edad Media, o incluso por ejemplo en el mundo musulmán, a personas sin acceso a Biblias, recuerdo una particularmente hermosa, del mundo musulmán una persona sin acceso a la Biblia comenzó a tener sueños donde Jesús se aparecía en sus sueños. Y fue esa la manera en la que llegó al cristianismo. Ese es su testimonio. Y hay personas a lo largo de los siglos que han dado esa idea. Jesús se me apareció a mí. Y ese, como le digo, es controversial por una simple razón. Porque una de nuestras doctrinas fundamentales es que creemos en la segunda. Pero una pregunta, ¿dónde habla la Biblia de la segunda venida? La palabra segunda venida, o sea, la segunda, nunca aparece. Creemos que volverá, por supuesto que sí, pero nunca nos dice que solo puede venir una segunda vez. ¿Se habían dado cuenta? Es más, la Biblia no le lleva cuentas, y como le digo, sé que esto puede ser controversial, no le lleva cuentas cuántas veces Jesús ha venido a la tierra. No lo lleva. Los primeros cristianos, de hecho, eran quizás un poco más sabios en esto y usaban una hermosa palabra para referirse a este concepto, Maranata. ¿Saben qué significa Maranata? Cristo viene. Pero no le llevaban la cuenta. Era su convicción fundamental y certera, Maranata. Nuestro Señor va a volver. ¿Pero cuándo? ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿cuál es el énfasis de Mateo? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si pusiéramos los 4 evangelios juntos y como les proponía al inicio, quisiéramos intentar responder esta pregunta muy propia del Domingo de Asunción, muy propia de esa imagen de todos los cristianos viendo, los discípulos viendo al Maestro, mientras éste se separa en las nubes. Pero ahora sí, con los 4 evangelios tratáramos de responder esta pregunta, yo les voy a proponer 3 maneras de responderla. ¿Sí? 3 maneras. ¿Por qué 3 maneras? Porque soy predicador y no sé por qué siempre tengo que poner 3 puntos, ¿verdad? Y le prometo que he tratado de no hacerlo y sin embargo siempre me quedan 3. Pero bueno, no sé. ¿Hacia dónde mira el cristiano? Número 1, mira hacia la misión para amar y servir. ¿Hacia dónde mira el cristiano? Número 1, tiene que mirar hacia adelante. Tiene que mirar a una misión que el Señor le ha dado. El cristiano no viene a mirar a lo que pasa aquí dentro del templo. El cristiano no tiene que tener su mirada puesta, ya vamos hacia eso, en la persona de la par, no. El cristiano tiene que tener su mirada puesta en la misión. Ahí es donde el Señor quiere que tenga puesta su mirada. Ese es el énfasis de Mateo. Vayan hasta el fin del mundo. Y no van a irme caminando de espaldas, así que tienen que ver hacia dónde van, ¿verdad? Vayan hasta el fin del mundo. Déjenme ponerlo claro para estar seguro que estamos todos en un mismo sentir. De hoy en 15, si Dios lo permite, tenemos domingo de énfasis misionero. De hoy en 15 vamos a repasar juntos, con la ayuda de nuestro hermano Daniel, nuestro trabajo misionero como iglesia. Entonces, cada vez que hacemos esto es un poquito curioso, es un poquito interesante. ¿Por qué? Porque no necesariamente es un domingo que venimos a hablarle de algo que usted va a venir a practicar el lunes, sino es algo que hacemos entre todos, sino que es algo que la iglesia está haciendo y que usted está siendo parte de. Pero usted dice, sí, pero yo no voy allá a hacerlo. No importa, usted tiene que tener su mirada puesta en esto, porque hacia ahí es a donde mira el cristiano. El cristiano no puede mirar a otro lado, no debería poner su mirada en tantas otras cosas, sino en la misión
que el Señor le ha encomendado. Y el fracaso muchas veces de los cristianos es cuando hemos puesto tanto la mirada en otras cosas que ya no nos quedaban ojos para mirar la misión que el Señor nos dio. Ojos puestos en la misión. Lo que vamos a hacer día en 15 es importantísimo en la vida de nuestra iglesia. Ojalá este fuera el domingo más que usted dice, ese no me lo puedo perder. Me van a decir qué estamos haciendo en misión. Ese es el domingo donde yo tengo que poner la mirada clara, fija. No es un domingo para decir, bueno, y solo quieren que yo les dé ofrenda o no sé qué quieren. Bueno, yo no voy a ir a San Carlos, yo no voy a ir al otro lado. ¿Para qué es eso para mí? A mí qué me importa. Ojalá usted anote en su calendario y diga, yo tengo que estar de hoy en 15 acá. Vamos a poner nuestra mirada en la misión. Ahí es donde teníamos que tenerla. Número 1. Número 2, ¿dónde más pone su mirada el cristiano? Y yo diría, este es el énfasis del Evangelio de Juan. Pone su mirada en Cristo, no en nosotros. Lo cual es una dinámica difícil, yo entiendo. Porque Cristo no está presente físicamente entre nosotros para que sea simple mirarlo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo logro eso? Necesito de otros cristianos para aprender a conocer más de Cristo. Necesito de otros cristianos para ayudarme a crecer en la fe. Pero ¿cómo hago eso sin que mi mirada esté puesta en el otro? ¿Qué significa eso? Especialmente en una época donde tenemos tantos superapóstoles, tanta gente tan llamativa, ¿verdad? Que es fácil poner nuestra mirada en ellos. Y a la vez y paradójicamente en una época donde tantas personas han ofendido tanto el nombre de Cristo, que también los vemos para decir, ahí no es, ¿verdad? Ese no. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo no poner nuestra mirada en Él? Y yo creo que la solución que Jesús le está dando a Pedro es, no mires, mírame a mí. No mires al otro, mírame a mí. Mírame a mí, pon tu mirada en mí, Pedro, le dice Jesús. Y deja de preocuparte tanto por el hermano de la par. Deja de preocuparte tanto por si él me lo hace bien o lo hace mal. Mírame a mí. Aunque, como le digo, Pablo lo puso de una manera más práctica. Y yo quisiera recordarlo. Creo que es maravilloso esta manera de Pablo de resumir este concepto. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, todo lo que yo tengo que hacer cuando yo me relaciono precisamente con personas, yo tengo que hacerlo como ¿qué? Como si yo fuera Cristo. Yo tengo que ponerme a mí en el lugar de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando esa persona está viéndome a mí, esté viendo a quién. A Cristo, no a mí. Pero después dice solo unos pocos versículos después, y todo lo que hagan, ¿notaron? Empieza exactamente igual. Háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente. Cuando yo miro a la persona, y especialmente cuando yo miro a esa persona que a veces es difícil, que a veces no me llevo muy bien, que a veces me cuesta, ¿a quién tengo que yo ver ahí? A Cristo. ¿Se dieron cuenta qué maravilloso? Yo tengo que ser Cristo para esa persona. Y a la vez yo tengo que poner a Cristo en esa persona, en todo lo que yo haga. Esa es la manera en la que un cristiano trata a los demás. En el fondo es el mismo principio que está diciendo Jesús, le está diciendo a Pedro, solo que tal vez de una manera más práctica. Ponga su mirada en mí. Cuando usted le sirve a alguien o cuando usted tiene un problema con alguien, ponga su mirada en mí. ¿Cómo lo trataría si fuera yo? Y cuando usted está sirviendo a una persona, piense, ¿cómo lo haría si yo fuera Cristo? ¿Cómo serviría? ¿Cómo perdonaría? ¿Cómo amaría? ¿Cómo cuidaría? ¿Cómo respondería si yo fuera Cristo para esa persona? Y van a descubrir que es mucho más simple. Dejen de estar mirando tanto para el lado. Hay un pasaje también en el Evangelio de Lucas, que dice, el que pone su vista en el arado y vuelve a ver atrás, no sirve para el reino de los cielos. Yo siempre he querido agregarle, el que pone su vista en el arado y mira para el lado, tal vez sirve para el reino de los cielos, pero la va a pasar muy mal. Ponga su mirada en el Señor y camine hacia adelante. Es tan necesario, es tan importante.
que aprendamos a no juzgarnos tan duramente, que aprendamos a perdonarnos y sobre todo, como dice Pablo, que aprendamos a ser Cristo para el que necesita que yo sea Cristo. Pero también aún incluso esa persona que me cuesta cómo encontrar a Cristo en él. Bueno, ese es mi reto, encontrar a Cristo en él y servirle y amarle y tratarle con el respeto de si fuera Cristo mismo. Y una más. ¿Hacia dónde mira el cristiano? Hemos dicho, mira hacia adelante a la misión. Mira a Cristo, no a quien tiene la par. Y número 3, y creo que es el énfasis de Marcos y Lucas, mira hacia arriba también. Porque otra vez no se trata de decir solo Juan o solo Marcos. La belleza que el Señor nos regaló es 4 relatos. La belleza es 4 hombres que tuvieron que tomar esa decisión. ¿Cómo podría terminar yo la historia más grandiosa que puede haber sido escrita? 4 hombres que se vieron en ese reto dificilísimo. Imagínense, he contado la historia más grandiosa que puede ser contada y necesito llevar esta historia a un final. Y los 4 tomaron caminos distintos, pero 2 de ellos, Marcos y Lucas, sí entendieron, sí reconocieron algo que usted y yo no debemos olvidar tampoco, que hay que ver arriba. Porque si nos quedamos viendo solo en lo que vemos aquí en la tierra, podríamos sufrir mucho. Y porque cuando la vida es injusta, o cuando hay sufrimiento, o cuando hay dolor y hay enfermedad, no vamos a encontrar aquí en la tierra nada que pueda responder. No vamos a encontrar nada aquí en la tierra que pueda calmarnos, que pueda ayudarnos, que pueda sostenernos en un momento así. Esta semana va a ser, en el internamiento de mi hijo me tocó ver 2 personas fallecer. Es una imagen dura. 2 en una misma noche, imagínense. Y uno nunca está preparado para eso, ¿verdad? Por cierto, a propósito de eso, desde febrero para acá, hay un canto que está en mi mente y ha sido como una especie de lema en mi vida. El canto es en inglés y la frase no se traduce muy bonito, pero diría algo como esto: la tierra no conoce un dolor que el cielo no sepa curar. La tierra no conoce un dolor que el cielo no sepa curar. Y en medio del dolor y el sufrimiento, es un recordatorio. No vivimos solo para lo que está aquí. Porque cuando yo estoy muy acomodado, muy a gusto con las cosas que está aquí, y cuando dependo solamente de esto, por supuesto, le doy a las posesiones, le doy al éxito profesional, le doy al estatus, le doy el poder de quitarme mi felicidad. Le doy a todas esas cosas el poder de controlar mi vida, de definir qué pasa. Bueno, están viendo para arriba todos, qué bueno, me alegro. Pensando, uy, no traje paraguas. Pero están viendo para arriba, ¿qué es lo que estamos? Estamos todavía en el mismo punto aquí. Ok. Mirando estos 3 puntos juntos, mira un cuadro muy hermoso. ¿Lo recordamos? El cristiano mira hacia adelante, hacia la misión. El cristiano mira hacia Cristo, solamente Cristo. Y el cristiano mira así, mira al cielo. Mira al cielo no para decir Él está arriba, lejos. Mira al cielo para recordar que Él va a venir. Mira al cielo para recordarse a sí mismo que aun cuando está lejos en el cielo, sin embargo está cerca. Y eso es lo maravilloso de esta enseñanza. Que Él se fue al cielo no para decir estoy alejado de ustedes. Se fue al cielo para que el cielo esté cerca de nosotros. Para que aún en momentos duros y difíciles podamos decir estas palabras con las que Pablo también tal vez comprendió esta imagen. Podamos leer juntos y recordarlas y tener absoluta certeza de que en cualquier momento de nuestra vida Él está con nosotros. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa era mi promesa. Yo me fui al cielo, pero no para estar lejos de ustedes. Me fui al cielo, sino para que el cielo esté cerca de ustedes.
O como lo dice Pablo, mejor de lo que cualquiera de nosotros podría. ¿Lo leemos juntos? ¿Les parece? Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.